Conferencia de este evento, de este simposium. Como decimos en México, vamos a cerrar con broche de oro. Escucharemos la conferencia Ascendencia y Frecuencia Poblacional en Genómica Clínica, que ofrecerá la doctora María Laura Cremona, directora senior, jefe de Medicina Genómica del Centro de Genética Regeneron. La doctora Cremona es genetista molecular clínica, certificada. Actualmente se encuentra en el uso de la genómica en la prevención y para mejorar el rendimiento de los ensayos clínicos. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Buenos Aires y tras formarse en el Instituto Sloan Kettering de Nueva York y en el Instituto Pasteur de París, se convirtió en miembro de la Junta Estadounidense de Genética y Genómica Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia. Exacadémica, su experiencia más reciente ha sido en la industria biotecnológica. Es miembro del Colegio Americano de Genética y Genómica Médica. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta ocasión de estar aquí presente con ustedes. Como se ha dicho en mi introducción, yo soy genetista médica, estoy certificada por el American Board of Medical Genetics and Genomics para practicar genética clínica. Y van a ver que esta presentación demuestra que el doctor Berumen y yo estamos mucho en el misma área profesional. Nuestros intereses son muy comunes. Bueno, como acaban de escuchar, soy la encargada del programa de genómica clínica en el Centro de Genética de Regeneron y mi intención hoy es dar una descripción general de cómo los proyectos de colaboración con nuestro centro, con el Centro de Genética de Regeneron, utilizan la información que generamos para las aplicaciones concretas en el ámbito de la genética clínica. ¿Y por qué proyectos como el que estamos celebrando hoy son muy importantes, son fundamentales para la aplicación de la genética médica de una manera equitativa? El Centro de Genética de Regeneron, o RGC en inglés, cuenta con más de 120 colaboraciones de investigación con centros académicos en todo el mundo, no solamente con centros académicos, sino también con sistemas de salud, que es muy importante para muchos de los proyectos que estamos realizando. Y además, múltiples asociaciones con instituciones a las cuales le brindamos financiación. Todos esos proyectos representan esfuerzos integrados entre procesos de secuencia, de análisis y la integración de fenotipos que abarcan poblaciones a nivel general, abarcan poblaciones con un efecto fundador. Hacemos también estudios basados en familias o estamos interesados también en cohorts que son presentaciones específicas de una cierta enfermedad. Nuestra intención es establecer colaboraciones a nivel global para asegurar la representación de todas las poblaciones y hacer los estudios que realizamos más equitativos. Y vamos a ver, les voy a tratar de dar en esta charla algunos ejemplos de por qué esto es tan importante específicamente en la genética médica. ¿Qué oportunidad presentan los estudios de secuenciación a gran escala? Bueno, nos permiten descubrir nuevas variaciones genómicas que expliquen la diversidad fenotípica y, en consecuencia, identificar nuevas intervenciones clínicas. Nos permiten caracterizar la arquitectura genética de las poblaciones mundiales, pero también nos dan nuevos conocimientos sobre las contribuciones genéticas a las disparidades en la salud, especialmente para las poblaciones que están pobremente servidas en el contexto mundial actual.
¿Por qué esta comprensión inclusiva de las variaciones genéticas es crucial en este momento en donde la medicina genómica está evolucionando? La práctica de la medicina desde el punto de vista del uso de los recursos genéticos está evolucionando de un momento de ser una medicina reactiva, en donde nosotros tenemos un paciente enfermo que llega a manos del doctor. El doctor trata de caracterizar cuál es el cuadro clínico con el que está lidiando y manda a hacer un test genético que va a corroborar o va a refutar la sospecha clínica que el médico tenía. Pero ahora tenemos otra manera de utilizar la información genómica que sale sobre todo desde los estudios de población a nivel a alta escala. Y es pensar en la medicina de manera proactiva, en la cual la información genómica es colectada antes de que el cuadro clínico se presente. Entonces, esa información genómica ayuda que el manejo de ese paciente cambie de manera de que ese cuadro clínico no llegue a una situación catastrófica o en algunos casos pueda inclusive evitarse. Entonces, para que este nuevo paradigma en la práctica de la medicina sea eficaz, tenemos que entender los estados de salud y enfermedad desde una óptica universal. Tenemos que desarrollar terapias que sean eficaces y minimicen efectos adversos. Esto es un concepto que hemos escuchado repetidamente esta mañana. Tenemos que identificar marcadores genéticos de susceptibilidad y de predicción de riesgo a manifestar cierto estado patológico, y esto es clave. El entender el riesgo es clave cuando estamos pensando en la aplicación de la medicina genética a nivel de población. Tenemos que determinar variaciones individuales del metabolismo, variaciones individuales de respuesta a medicamentos. También para que nuevas intervenciones o drogas que se desarrollan sean aplicables a diferentes poblaciones. Y en el ámbito del test de los diagnósticos clínicos, que hemos escuchado el doctor Berumen profundizar sobre esto en la charla anterior, la diversidad de la información garantiza un mejor entendimiento de las consecuencias fenotípicas de la o de las variantes encontradas cuando estamos realizando ese test clínico. Y quiero profundizar en este punto un poquito más durante mi charla. Y por supuesto, para que los beneficios de la medicina genómica sean globales y no centrados en una población en particular. Quisiera entonces traer a su atención un ejemplo concreto de una colaboración que nosotros hemos realizado con el Hospital Mount Sinai. Aquí le quiero presentar brevemente los resultados de esta colaboración, en donde el Hospital Mount Sinai creó un programa en donde recopilaba continúa recopilando muestras biológicas en su banco que ellos llamaron BioMe, que están unidas a, como están pensando aquí realizar el proyecto de Origen, con información que aporta datos sobre los estados de salud, los estados de enfermedad, un seguimiento longitudinal de los pacientes que han donado las muestras clínicas y cuestionarios que se hacen, que se completan con visitas a las clínicas del hospital. Las muestras de ADN de este proyecto fueron recolectadas y fueron secuenciadas en nuestro centro de genética. Una cosa que quiero recalcar de este programa es que en el diseño de este programa se consideró alertar a los participantes que habían donado las muestras
de variantes genéticas que incrementarían su riesgo a manifestar ciertas enfermedades, si esas variantes eran encontradas durante el proceso de análisis de los datos. Mount Sinai no fue el primer programa que realizó este tipo de proyectos. En general, estos proyectos devuelven a los participantes información de presentaciones que están asociadas a incremento de riesgos de cánceres hereditarios, a incremento de presentaciones de enfermedades cardíacas y a colesterolemias familiares. Pero una cosa muy particular que hizo el equipo de Mount Sinai, los epidemiólogos del equipo de Mount Sinai, fue prestar atención a la población a la que ellos estaban sirviendo. Y en este gráfico lo que les quiero mostrar es la variación que ellos tenían dentro de los pacientes que llegaban a su hospital. Y se dieron cuenta de que la proporción de africanos americanos y la proporción de latinos, y perdón, no se ve muy bien el pointer, pero básicamente los puntos azules y los puntos verdes, estaba enriquecida. Entonces pensaron, ¿cuál otra presentación incrementa el riesgo en estas poblaciones que no está incluida en todos los otros modelos de lo que le llamamos retorno de resultados clínicamente accionables? Y decidieron entonces agregar al screening un gen que es un gen que se llama TTR, que codifica para una proteína llamada transtiretina, que provoca esta enfermedad, la amiloidosis hereditaria provocada por transtiretina. Como ven acá, la proporción de individuos que recibió un resultado que les ayudó a cambiar el manejo clínico incrementó dramáticamente. La proporción de africanos americanos y la proporción de latinos que recibieron un resultado accionable incrementó de un 35 a un 63%. Y la proporción de participantes que no sabían que tenían un resultado genómico significativo para su incremento de riesgo, llegó a casi un 80% con la adición de este gen, después de analizar cuál era la constitución ancestral de la población a la que estaban sirviendo. Y por supuesto, la mayoría de los participantes que recibieron resultados no estaban previamente alertados de su situación incrementada de riesgo. Lo que también nos señala lo importante que es pensar en este tipo de proyectos en utilizar la información que generamos de manera preventiva. Además del beneficio de contar con esta información de antemano para cambiar el manejo clínico, esta presentación clínica en particular les dio la oportunidad o da la oportunidad de participar en proyectos como el que les estoy mostrando en esta slide. Este proyecto es un proyecto de colaboración entre una compañía llamada Intelia y Regeneron, en el cual se está desarrollando una intervención a través de un CRISPR knockout, en el cual se está tratando de reducir los niveles de la proteína TTR que circulan en sangre, ya que esta presentación en particular es provocada por una acumulación anormal de la proteína mal plegada en tejidos, sobre todo en tejidos neurológicos, en tejidos cardíacos y en los riñones. Entonces, a través de esta estrategia de edición de CRISPR knockout, se reducen los niveles circulantes de la proteína y se puede atacar con una misma estrategia tanto la polineuropatía como la miocardiopatía. Y si les interesa saber más de este programa, acá
en el fondo del slide he puesto, la dirección de web en donde pueden ir a aprender un poquito más de esto, si les interesa. Bueno, acá durante la segunda parte de la charla vamos a rever un montón de conceptos que ya hemos visto durante esta mañana, pero sin embargo son conceptos importantes de recordar. Ahora quiero que centremos nuestra atención sobre Latinoamérica y en este caso la zona central y norte de Sudamérica. En estas dos figuras yo creo que no estoy transmitiendo información que sea desconocida para ninguno de ustedes, pero sin embargo es muy importante recordar que la distribución ancestral en nuestros países latinoamericanos difiere muchísimo de país en país, inclusive difiere dentro de nuestros países. Por ejemplo, dentro de México, ustedes saben, hay grandes diferencias entre la península de Yucatán y el sur, y el norte. En Argentina, por ejemplo, a pesar de que mucha gente cree que nosotros somos todos europeos, que hemos colonizado el cono sur, si ustedes viajan 1 hora hacia el noroeste, la proporción de nativos americanos incrementa de un 5 en Las Pampas a un 80% en la zona de las regiones de Salta, Jujuy y Santiago del Estero. Entonces, la intención que yo tengo de mostrar estas figuras es que tenemos que recordar que la arquitectura que hace la ascendencia y la combinación de marcadores genéticos que influyen en la ascendencia y los marcadores genéticos hace que nosotros no podamos pretender o creer que resultados que han sido generados con otras poblaciones van a ser aplicados de manera igualmente eficaz en nuestras poblaciones. Y es por eso que estamos celebrando hoy un proyecto como Origen, en el cual la intención es conocer mejor qué es lo que pasa en su país. Además, si están interesados en esta publicación ofrece ejemplos muy interesantes de caminos fenotípicos específicos en donde se ve la variación más grande entre una respuesta esperada y la respuesta observada en nuestras poblaciones. Este también es un concepto que hemos revisado muchas veces durante el día de hoy, pero a mí me gusta mucho este gráfico porque de una manera muy rápida vemos que las poblaciones hispanas latinoamericanas están muy pobremente representadas. Es menos del 1% de individuales que han sido estudiados en este caso en tipo de estudios, los estudios de GWAS, Genome-Wide Association Studies. Además, a pesar de representar más del 10% de la población mundial. Sin embargo, los europeos están representados un 80%, a pesar de solamente comprender un 20% de la población mundial. De nuevo, kudos al Proyecto Origen por cambiar esto en los próximos años. La falta de representación es crítica para la eficacia de los test genómicos y de diagnósticos. El doctor Berman lo acaba de explicar muy claramente. El entendimiento de la frecuencia de una variante entre diferentes poblaciones ayuda a distinguir una variante o polimorfismo común de una variante que puede ser la variante causal de la enfermedad. Además, variantes genéticas que no son comunes en una población pueden ser muy comunes en otras. Este criterio último es fundamental cuando nosotros tenemos la intención de pensar en un programa de aplicación de la genómica clínica a nivel poblacional. Ahora voy a mostrar cómo nosotros, los genetistas clínicos, cuando estamos analizando un caso en el laboratorio, y por ejemplo yo tengo que firmar un reporte clínico, utilizo la información que se genera a partir de las datas poblacionales
para evaluar si la variante con la que estoy lidiando es una variante que tiene que ser agregada al reporte clínico y va a ser comunicada como potencialmente causal del cuadro clínico que llevó a realizar el diagnóstico. Esta tabla enumera una serie de criterios utilizados en la interpretación de variantes en el contexto del diagnóstico clínico y representa una serie de pautas que fueron diseñadas por el American College of Medical Genetics and Genomics y la Asociación de Patología Molecular de Estados Unidos. Es un marco que se utiliza en el ámbito del diagnóstico molecular en Estados Unidos en todos los laboratorios. No sé si usted, doctor, lo utiliza en su laboratorio también. El objetivo de esta iniciativa fue de uniformar la manera en que estábamos interpretando las variantes. Cuando todo este proceso empezó, esto era un poquito como el Wild West. Cada uno aplicaba diferentes criterios que consideraba apropiados para evaluar una variante como causal o no. Entonces, lo que se decidió es, a nivel de la comunidad profesional, tratar de uniformar esos análisis un poco. Y este fue el resultado del esfuerzo, de un esfuerzo que empezó en el 2013 y que va a ser modificado ahora a fines de 2023. Son en total 28 criterios que se utilizan para clasificar variantes en 5 categorías. Las 5 categorías son patogénica, probablemente patogénica, de significado desconocido, probablemente benigna o benigna definitiva. Lo que quiero demostrar acá es que el criterio de evidencia que primero se contempla a evaluar la variante son los datos de frecuencia poblacional. El doctor Berumen también lo reforzó. Si la frecuencia alélica mínima es alta, como pueden ver en la primer row de la tabla, la frecuencia puede variar de un 1 a un 5%, depende de la presentación clínica de la que estamos hablando, o si la presencia de controles es inconsistente con la frecuencia esperada de la enfermedad, podemos clasificar esa variante como benigna. Pero si la variante no se encuentra en la base de datos que utilizamos, este es uno de los primeros criterios utilizados para seguir evaluando su patogenicidad. Si la base de datos que utilizamos no es comprehensive, si la variante de datos no tiene datos relacionados con la población a la que estamos estudiando, ya estamos empezando en un nivel que no es el ideal. Estos son algunos ejemplos de databases que usamos. Voy a pasar rápidamente por acá porque el doctor Berumen mencionó muchos de ellos. Son bases de datos que recopilan datos de estudios de poblaciones en generales a bases de datos que se enfocan en enfermedades o en presentaciones clínicas específicas. Lo que sí quería remarcar, el doctor Berumen mencionó esta fuente, esta base de información que es ClinVar. ClinVar es un archivo público gratuito que contiene información sobre la relación variante-fenotipo y además colecta la evidencia que hace que esa variante esté clasificada como patogénica o como benigna. Y lo que quería con este ejemplo es remarcar la importancia de que estos repositorios de variantes también sean completos. En un estudio que se realizó en el año 2021 sobre la epidemiología genética de cáncer asociado con BRCA1 y BRCA2 en América Latina, demostró que un 14% de las variantes únicas patogénicas
y hasta un 57% de las variantes únicas de significado desconocido no estaban depositadas en ClinVar. Y esto significa que como los directores de laboratorios utilizan ClinVar para refutar o incrementar el peso del valor de la variante encontrada, si yo no la encuentro en este repositorio, muy probablemente no voy a poder dar una respuesta definitiva a ese paciente que está esperando un resultado clínico. Bueno, el doctor Benumen también habló sobre el estudio prospectivo de Mexico City. Como él indicó, se realizó solamente con dos áreas de la Ciudad de México. Por eso proyectos como el Proyecto Origen van a enriquecer muchísimo más esta necesaria cantidad de datos específicamente centrados en la población mexicana. Lo que sí quería mostrar acá es que, como también se indicó también en la charla anterior, incrementamos la cantidad de variantes que son significativas para la población de México en números considerables. Lo que sí quería indicarles es que de este esfuerzo hay dos recursos que son públicamente accesibles. Un browser de frecuencia alélica que cualquiera de ustedes puede acceder y que está siendo actualmente utilizado en el análisis clínico, y un panel de imputación de referencia gracias al equipo de Gonzalo, que también está siendo activamente utilizado en la evaluación de estudios clínicos. Bueno, y para ir terminando, espero haberles compartido la importancia de tener bases de datos sólidas como herramienta esencial en la evaluación clínica de variantes. Estas bases proporcionan una comprensión holística de la variación genética de diversas poblaciones que garantiza la interpretación precisa de lo que estamos viendo en el cuadro clínico. Y esa interpretación tiene que ser relevante para diferentes grupos étnicos y diferentes geografías. Nuevamente, en el ámbito de la genética clínica, la interpretación de variantes es esencial para tomar decisiones para el cuidado de nuestros pacientes. En el diagnóstico, en el pronóstico de enfermedades, en el manejo de las medicaciones y en la selección de tratamientos. Impulsan la investigación permitiendo la identificación de nuevas variantes, como le explicó Gonzalo esta mañana. Contribuyen a nuestra comprensión de la genética y conducen al desarrollo de nuevas terapias. Pero además, una cosa que quiero reforzar es que el depósito centralizado de la información fomenta el intercambio de datos entre grupos, lo que permite a investigadores de todo el mundo y a clínicos validar los hallazgos y replicar los estudios en diferentes poblaciones. Pero también este tipo de estudios presentan algunos desafíos. Y ya hablamos del tema del bias, de la representación y de la importancia de la inclusividad. Salvaguardar la privacidad de los datos es primordial, como lo remarcó el doctor Curi hoy también. Garantizar la recopilación, el almacenamiento y el intercambio ético de datos es esencial para mantener la confianza de los participantes. También este tipo de esfuerzos requiere sensibilidad cultural y respeto por las creencias y las preferencias de las personas que muy generosamente están donando muestras para este tipo de esfuerzos. Y la integración de información de diferentes
fuentes requiere protocolos y herramientas que sean estandarizadas y que garanticen la calidad y la interoperabilidad de los datos adquiridos. Bueno, y para terminar, como creo que hay muchos estudiantes que están tanto en la audiencia o escuchando online, quisiera terminar reforzando que la genómica como herramienta en la medicina llegó para quedarse y va a marcar el futuro de la atención médica. No solamente en nichos particulares como las enfermedades raras o oncología, sino en el manejo de la medicina en general. Pero para que el pleno potencial clínico se manifieste y se necesita, y que esto se desarrolle con todo su potencial, se necesita una fuerza laboral de atención médica que no solamente sean los genetistas clínicos, los genetic counselors o los directores de laboratorios, sino que se necesitan analistas de datos, bioinformáticos, estadistas, epidemiólogos, que trabajen en conjunto, que sean capaces de mantenerse al tanto de las evoluciones y que estén generando innovaciones en este campo. Y sinceramente espero que alguno de ustedes que son estudiantes considere algunas de estas áreas como potencial desarrollo profesional. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. No sé si hay preguntas aquí de la audiencia antes de pasar. Doctora Rocío, adelante. Ay, muchas gracias por tu plática y quedando ahorita un poquito con los challenges que pusiste al final. Con tu experiencia, pues ya alrededor del mundo, ¿qué opinas también del challenge en el área legal? En el área de leyes de cada país, con todo lo que se viene de esta información, pues para poder tener un marco en el cual podemos utilizar todo esto de manera segura y ética, ¿no? Bueno, te diría que eso es un work in progress. Es un desafío que tenemos, con el que presentamos todos los días. El campo está evolucionando muchísimo más rápido que lo que están evolucionando los contextos legales y los contextos de cuidado de información, como por ejemplo GDPR en Europa, o lo que estamos viendo que está pasando en Latinoamérica, con cada país tratando de incrementar el nivel de refuerzo de las leyes en el tema de protección de los datos genómicos. Creo que estamos aprendiendo, los legisladores y los abogados están aprendiendo a la misma velocidad que estamos aprendiendo nosotros. Y se requiere estar, por eso es la importancia también de un equipo multidisciplinario en esos aspectos. Alguien que esté permanentemente prestando atención con las cosas que cambian para poder adaptar tu programa a ser compliant con las nuevas leyes que van a regir la manera en que vas a implementar este tipo de proyectos. Es un desafío, es uno de los desafíos muy grandes, principalmente porque creo que nuestro campo se está moviendo muchísimo más rápido que lo que pueden responder ese tipo de instituciones. Sí, definitivamente. Sí, eso y la educación temprana, ¿no? De los que van a tomar decisiones en base a medicina genómica, o sea, decisiones sobre ellos, ¿no? Exactamente. Del tema de educación es otro tema de importancia fundamental. Educación no solamente de los participantes, educación del paciente, educaciones de los médicos, que históricamente nuestras facultades a nivel mundial, en Estados Unidos también, no han incorporado la genómica dentro de la educación fundamental desde día uno. Todavía sigue siendo una especialidad en la cual, digamos, se enfocan solamente una cierta élite, cuando en realidad lo que está pasando ahora en la clínica
es que todos los médicos, o casi todos los médicos que están en primera línea, los médicos generalistas, están recibiendo de una manera u otra datos que vienen de aplicaciones genómicas, ya sean a través en Estados Unidos de los que se llaman test de direct to consumer, hasta gente que ahora está siendo muchísimo más motivada individualmente a aprender sobre su genética y está buscando los recursos como tal. Sí, es un gran esfuerzo que hay que hacer, empezando con darle a nuestros médicos las herramientas necesarias como para que puedan entender cómo manejar esa información. Y no crean que ellos tienen que manejar todo el camino clínico de esos pacientes, pero sí que sepan saber por dónde empezar. Muchas gracias, doctora. Tenemos, creo que, otra pregunta por aquí. Gracias, muy interesante. Tengo una pregunta sobre, hablaron ahorita de la parte legal, la parte ética, pero yo pienso en que nuestros sistemas de salud son muy complejos. Algunos son de cobertura total, otras completamente no cobertura, depende del sistema de salud. Cualquier cosa que te puedas imaginar en Latinoamérica tenemos, ¿no? Entonces, considero que además de estos retos para que el clínico pueda interpretar esta información, quiero saber tu opinión, es que no se ha abordado a esta información genómica como la necesidad mínima que debe de tener un sistema de salud para establecer la base mínima en lo que una población debería de estar haciendo. No sé, las variantes que se encuentran en esta población deben ya estar siendo tamizadas porque esto me va a mejorar la salud en este porcentaje mínimo en esta población. Sí. Entonces, creo que estos retos no solamente es tener, porque si generamos tanta información, tantas variantes y decimos, sí, estas son de esta población y otras van a ser de Argentina y otras van a ser de Brasil, ¿no? Pero ¿cómo nosotros podemos desde estas iniciativas ya ir sentando las bases para que sí llegue los estudios a las personas? El segundo paso es ver cómo el clínico las interpreta, pero tenemos que tener ese acceso a estos estudios. Estos proyectos de investigación son excelentes, pero no cubren a la población que tiene una situación de salud y que no va a tener un sistema de salud que lo cubra y que no va a tener acceso a este tipo de estudios. Sí. Entonces, aunque tengamos muchos datos y mucha información, tendríamos que encontrar la manera al acceso de estos estudios, de este tipo de pruebas. Entonces, creo que es un reto que tendríamos que ir pensando como lo mínimo necesario que se implemente para que pueda ser cubierto como un tamiz genético, no sé, algo, porque si no, de todas maneras la información va a estar, pero la población no la puede utilizar porque no tiene acceso. Bueno, tú estás refiriéndote a el gran desafío que es la implementación y que me parece que es lo que ahora nos tendremos que enfocar, digamos, como próximo paso. Y va a ser muy diferente, depende del país en donde estás hablando, porque los sistemas de salud son muy diferentes. Genomics England o el NHS es una historia, Australia es una historia, los Estados Unidos es un sistema muy fragmentado. También es otra historia. Los sistemas de salud en Latinoamérica son también completamente diferentes. Entonces, ahora la nueva barrera es como tú dices, estamos bastante bien posicionados en generar la información. Ahora, ¿cómo utilizamos y cómo implementamos esa información en el cuidado médico para que sea equitativo en el cuidado médico de todos los estratos de nuestra población? Lamentablemente yo no tengo la respuesta, pero quiero ver mucho que nos enfoquemos en ese aspecto, porque creo que es la próxima barrera, la más importante, junto con la barrera de encontrar una uniformidad desde el punto de vista legal, en donde tanto las aseguradoras como los individuos se sientan confiados de cómo esa información se va a usar
tanto para el manejo de los sistemas de seguros, para el manejo de reimbursement, de lo que cuestan estos tests, o manejo, digamos, en la salud en general. Bueno, Laura, muchas gracias. Muchas gracias. Esta fue la última plática que tenemos preparada para el día de hoy. En general se tocaron temas de genómica, temas de medicina de precisión, que esto nos lleva, temas de aplicación de la genómica. Vimos varios ejemplos con varias pláticas, y entonces esperamos que haya sido de su agrado y que vean el potencial que Origen puede tener a raíz de estas pláticas que observamos. Entonces, agradecemos, muchas gracias al equipo que hizo posible esto, muchas gracias a Regeneron que se subió al proyecto, y bueno, los estaremos eventualmente invitando para una actualización en el futuro de los resultados de Origen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor Treviño. Muchas gracias a todos. Este fue el seminario que teníamos preparado para ustedes. Con esto terminamos las actividades en este día importante para el Proyecto Origen. Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron aquí, que aguantaron de manera presencial, y a todos los que participaron de manera remota. Muchas gracias también. Ahora solo pediría a los ponentes y a nuestro director científico que coordinó este seminario pudieran pasar aquí al frente para tomar una foto conmemorativa, si son tan amables. Muchas gracias a todos, que tengan excelente tarde.